Hi everybody, today Hola a todos, hoy es jueves 8 de enero de 2026 y nuestro querido amigo, nuestro hermano, Alex Kreiner, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Alex. Welcome back, Alex. Gracias por invitarme, Nima. Siempre es un placer acompañarte y un cordial saludo a toda nuestra audiencia. Este no es nuestro primer encuentro del año, ¿verdad? Bien, creo que ya dije feliz año nuevo, así que no quiero repetirlo. Yeah. Exactamente, feliz año nuevo. Yeah. Un doble positivo puede dar un net Steven. Alex, let me start with the Alex, déjame empezar con el anuncio del gobierno chino. Chinese La representante oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning, si pronuncio bien su nombre, dijo que la incautación de un petrolero ruso en el Atlántico fue una grave violación del derecho internacional por parte de Estados Unidos. También añadió que las nuevas sanciones que están preparando para imponer a Rusia son totalmente ilegales y que nadie, al menos China, les prestará atención. ¿Hacia dónde nos dirigimos, en tu opinión, en lo que respecta a las últimas noticias de Venezuela, el presunto secuestro del presidente venezolano y las consecuencias de esos acontecimientos? Este nuevo tipo de confrontación entre Estados Unidos por un lado y Rusia por el otro. On one side and Russia on the other side. I have to say, Nima, I don't know. Tengo que decir, Nima, que no sé a dónde vamos, porque no sé qué está haciendo Trump. Hay varias teorías. Y ya sabes, desde el secuestro de Nicolás Maduro, he escuchado muchas horas de podcast y he leído muchos artículos intentando entenderlo. He prestado especial atención a lo que dicen, digamos, los líderes de opinión proglobalistas. Así que estamos hablando de personas como John Bolton y Rory Stewart. Rory Stewart fue diputado británico y formó parte del aparato de política exterior durante muchos años, gente cercana a Blair. No lo saben, ¿verdad? Están haciendo conjeturas. Saben una cosa, odian a Trump, pero no saben qué está haciendo Trump. Así que sea lo que sea que esté haciendo Trump, podría ser distinto de lo que todo el mundo comenta. What everybody's talking about, So it's going to have something to do with oil because oil is obviously going. Así que va a tener algo que ver con el petróleo, porque el petróleo obviamente va a ser el gran atractivo que incentive a muchas personas en posiciones de poder en Estados Unidos, porque, ya sabes, quieren ese petróleo. Y me refiero a personas poderosas de Wall Street. Pero luego está todo este asunto de las irregularidades en las elecciones con el sistema de votación Dominion y el software Smartmatic, que de alguna manera tiene algo que ver con Venezuela. Al parecer, algunos de esos servidores se gestionaban desde Venezuela, o algunas personas dicen que el software se creó allí, aunque no sé si eso es cierto, pero también se señalaron otros países por su papel en ello, concretamente Serbia. Highlighted for their role in that, namely Serbia. So, already back in 2020, we heard. Ya en 2020 se hablaba de que Venezuela y Serbia habían tenido algún tipo de papel en la manipulación electoral, no solo en Estados Unidos, sino en general. Pero luego, cuando estalló el asunto tras las elecciones de 2020, resultó ser parte de una red internacional más amplia. Hubo numerosos testimonios, declaraciones de testigos y declaraciones juradas sobre esas irregularidades en la votación. Entonces, los directivos de Dominion Systems desaparecieron de repente, los ejecutivos estadounidenses, y trasladaron algunas de sus oficinas a Canadá, al otro lado de la frontera. Creo que tenían una sede regional en Toronto, y una de las personas implicadas era Lord Mark Malloch Brown, un colaborador muy cercano de George Soros. Who is a very close associate of George Soros. But, beyond there being a few. Pero ya sabes, más allá de que haya algunas personas venezolanas implicadas, al parecer algunos eran ministros del gobierno, y un empresario venezolano que supuestamente era el accionista mayoritario de la empresa de software Smartmatic, el rastro de la propiedad se pierde en esta red de centros offshore. Muchos de ellos están en el Caribe. Ya sabes, desde la década de 1960, el Reino Unido,
Gran Bretaña creó 14 centros financieros extraterritoriales que están completamente desregulados. Operan fuera del alcance del derecho internacional, para quien aún crea en ese concepto. Y son completamente opacos, desregulados, en manos privadas. Así que el rastro se pierde ahí. And so the trace gets lost there. How exactly Venezuela got enmeshed in all No sé exactamente cómo Venezuela se vio envuelta en todo eso. Pero ya sabes, cuando un país está sometido a sanciones muy rígidas, se vuelve poroso, en el sentido de que, por ejemplo, Siria fue puesta bajo las sanciones César, y entonces nada funciona en el país. La gente no tiene dinero ni futuro. Y entonces supongo, las agencias de inteligencia occidentales pueden penetrar fácilmente y conseguir muchas cosas mediante sobornos. Así que puede que Nicolás Maduro sepa algo sobre esto. Y luego está también el tema del narcotráfico, que como sabemos, no hay drogas en cantidad apreciable que lleguen a Estados Unidos desde Venezuela, ni fentanilo que vaya a Estados Unidos desde Venezuela. No fentanyl is going to the United States from Venezuela, but the whole money. Pero toda la red de blanqueo de dinero que hace posible este tráfico de drogas también implica la trata de personas. Porque algunos de esos mismos cárteles que gestionan las redes de drogas han facilitado la logística y los cruces fronterizos de millones de inmigrantes ilegales que entran en Estados Unidos. Y sabemos que unos 8 millones de venezolanos han abandonado el país en los últimos 10 o 20 años, y es de suponer que muchos de ellos acabaron en Estados Unidos. Así que, de nuevo, no tengo la respuesta de por qué Trump quería que Maduro fuera secuestrado, pero hay muchas pruebas circunstanciales que sugieren que podría estar relacionado con el negocio de las máquinas de votación y la manipulación electoral, y con el tráfico de, ¿cómo lo llamas?, drogas, personas y armas hacia Estados Unidos, y luego el blanqueo del dinero fuera de Estados Unidos. And then laundering the money out of the United States. But there it seems that Canada is playing a major role, you know. Pero parece que Canadá está desempeñando un papel importante, ya sabes. Ayer mismo publiqué un artículo titulado ¿Es el destino de Venezuela una advertencia para Canadá? Lo cual puede sonar sorprendente, como ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero no lo inventé yo. Ese era en realidad el título del editorial del Globe and Mail del domingo, hace, 5 días. El título era literalmente, ¿es el destino de Venezuela una advertencia para Canadá? Y entonces piensas, bueno, ¿es una paranoia imaginar que el secuestro de Nicolás Maduro tiene algo que ver con Canadá? Y resulta que no tanto. Hay un vínculo real, y Canadá está metido hasta el cuello en negocios sucios. Canada is up to their eyeballs in dirty business. Right on the border of the United States, there are multiple super labs. Justo en la frontera de Estados Unidos, hay múltiples superlaboratorios en Canadá que producen cosas como fentanilo, metanfetaminas, Xanax, todo tipo de drogas ilegales que se introducen de contrabando en Estados Unidos. La sede de esta operación parece estar en Toronto, pero también en Columbia Británica. Y la mayor parte del dinero que se blanqueaba desde Estados Unidos, porque todas estas ventas se hacen en efectivo, ¿verdad?, se lavaba de nuevo en Canadá. Y ha habido no puedo explicarlo todo porque es muy extenso. Pero en marzo, una publicación en línea llamada The Bureau publicó una entrevista muy extensa con un tal David Asher, ¿verdad? David Asher is a former senior U.S. State Department official. David Asher es un antiguo alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos que mantiene estrechos vínculos con el aparato financiero y de seguridad nacional de la administración Trump. Han estado esforzándose mucho por desmantelar estas redes de contrabando de drogas en Canadá y desmantelaron un superlaboratorio que, según ellos, era el mayor y más sofisticado laboratorio de síntesis de fentanilo que habían encontrado jamás. Estaba en Columbia Británica, cerca de Estados Unidos. El dinero procedente de la venta de este fentanilo se blanqueaba de nuevo en Canadá, principalmente a través de TD Bank. Mucha gente podría tener cuentas de corretaje con TD Brokerage. Esa es la organización.
And apparently this is the largest money laundering Aparentemente, esta es la mayor operación de blanqueo de dinero en la historia de Estados Unidos. En 2022 hubo algo llamado la Comisión Cullen, C-U-N, que publicó un extenso informe al respecto. Así que 2022, ¿verdad? Hace casi 4 años. Y desde entonces hasta ahora, el gobierno canadiense no ha hecho nada. Nadie fue a la cárcel. No desmantelaron ni la organización de blanqueo de dinero, ni las redes de tráfico de drogas. Así que esto es por lo que los canadienses se sienten muy nerviosos al respecto, porque la administración Trump está intentando incluir todas estas organizaciones, tráfico de drogas, tráfico de personas y, como se dice, blanqueo de dinero procedente de la droga, bajo la legislación antiterrorista. Under anti-terror legislation. Porque a través de los procedimientos legales normales, conforme al derecho internacional, los investigadores estadounidenses no han podido rastrear por completo estas redes. Canadá tiene algo en su sistema legal que se supone que debe proteger los derechos humanos y garantizar la equidad. Pero cada vez que los investigadores estadounidenses señalan a un sospechoso, después de 90 días las autoridades canadienses tienen que informarles: por cierto, está siendo investigado. Y no hay manera de llevar a cabo una operación encubierta adecuada en ese plazo. Así que cada vez que van tras alguien, una vez que identifican a sus sospechosos, esas personas desaparecen porque se enteran de que están siendo investigadas. Se mudan, cambian de número de teléfono, cambian sus procedimientos de seguridad. Y así, cada vez que se les escapan de las manos, los canadienses no solo se han mostrado reacios a ayudar a los estadounidenses con estas investigaciones, sino que parece que en realidad los estaban protegiendo. Han creado una especie de entorno legal permisivo con el crimen. Bien, eso es Canadá. Pero también debemos recordar que en el Caribe hay 14 centros de banca extraterritorial, y prácticamente todos han estado implicados en operaciones de blanqueo de dinero. Y, de nuevo, a través de los mecanismos normales del derecho internacional, son intocables porque gozan de inmunidad legal total. Así que me parece que lo que Trump está haciendo, o puede que esté haciendo, es atacar esta operación, que es absolutamente enorme. Hay entre 50 y 75 billones de dólares en estos centros offshore. Bien, es absolutamente colosal. Y luego hay otra dimensión en todo esto, y tengo que mencionarla porque podría resultar relevante. Los rusos han tenido este sistema en su punto de mira durante mucho tiempo. No sé si tus espectadores siguen la red de acción prometeica, pero publican informes muy buenos en YouTube y en X. Una de las mujeres activas allí, Susan Kokinda, señaló que en 2014, el jefe de la Agencia Rusa de Control Antidrogas, Viktor Ivanov, probablemente sigue siendo Viktor Ivanov, dio un discurso en una conferencia llamada Desarrollo Alternativo para las Regiones Productoras de Drogas. Y entonces él dijo, ya sabes, que esta es la base del sistema financiero occidental, que no podría sobrevivir sin esta enorme red de narcotráfico. Así que Trump inicia una guerra en el Caribe. Marco Rubio dijo que esta es la guerra contra las redes de tráfico de drogas y los oligarcas. Y luego, ya sabes, tenemos este extraño incidente entre los rusos y los estadounidenses en el Mar Caribe por un petrolero vacío. Y ahora tenemos buques de guerra rusos y un submarino de clase Belgorod que también se dirigen al Caribe. Nima, no tengo ni idea de cuál es el plan. Si es que hay un plan, las acciones de Trump parecen tan brutales y de estilo mafioso que han generado mucha indignación y enfado entre mucha gente. Indignation and outrage from a lot of people. But I think we need to consider. Pero creo que debemos considerar ciertas explicaciones plausibles que no se están debatiendo, pero que podrían estar en el centro de lo que está haciendo la administración Trump. Creo que solo lo sabremos con el tiempo.
El petróleo, obviamente, tiene algo que ver con ello. Como dije, va a ser un gran atractivo para los banqueros y las compañías petroleras. Pero si te vas a involucrar en una guerra sucia, tendrás que llevarte algunos aliados contigo. Y luego, ya sabes, el secuestro de Nicolás Maduro. Tengo que decir que para mí, todo el asunto parece tan increíblemente extraño e improbable que sospecho que fue organizado, no entre Darcy Rodríguez, la actual presidenta, y el vicepresidente designado por Nicolás Maduro, ni entre ninguna otra persona. Nor between anybody else. It may have been agreed with the government of Puede que se haya Venezuela acordado con el gobierno de Venezuela, dirigido por Nicolás Maduro. A Nicolás Maduro simplemente no se le dio opción, tuvo que entregarse, y lo hizo voluntariamente. Sé que hay informes sobre personal de seguridad cubano muerto y algunos heridos, pero creo que todo eso es solo una forma de adornar la historia, porque si nadie hubiera muerto en el terreno en Venezuela, eso convertiría a Darcy Rodríguez en la sospechosa número 1 de haber entregado a Nicolás Maduro. Si realmente hubo un tiroteo y murieron personas, y luego los estadounidenses lo capturaron por la fuerza, entonces ya sabes, ella quedaría libre de sospecha. No creo que ella lo haya entregado. Realmente creo que fue un acuerdo entre Maduro y Donald Trump. Porque además, fíjate en lo que ocurre. and Donald Trump, because also, look at what happens. Maduro comes to the United States. Does he look like somebody who just Maduro llega a Estados Unidos. ¿Parece alguien que acaba de pasar de ser presidente de Venezuela a prisionero? No lo parece. Está sonriendo, abrazando a funcionarios de la DEA, deseándoles un feliz año nuevo, levantando el pulgar, haciendo signos de victoria. Un amigo mío, Ian Burlingame, que estuvo en las Fuerzas Especiales y en inteligencia militar, dijo no, al 100% entró en el programa de protección de testigos, porque tiene pruebas importantes que compartir, testimonios importantes, sabe dónde están enterrados los cuerpos, y probablemente no viviría mucho si siguiera libre como presidente de Venezuela. También tenemos que fijarnos en las cosas que no ocurrieron, más que en las que sí. Muy a menudo, cuando los estadounidenses van a decapitar el liderazgo de una nación, matan. Mataron a Muammar el-Gaddafi. No lo llevaron a juicio con vida. Querían matar a Bashar al-Assad si no hubiera sido porque los rusos lo sacaron de allí. Sabemos que hubo una orden de asesinato contra el presidente Viktor Yanukovych cuando ocurrió el golpe de Estado en 2014. De nuevo, los rusos lo sacaron de allí. Sabemos que querían matar a Erdogan en Turquía y así sucesivamente. Aquí lo capturaron con vida sin ningún contratiempo junto con su esposa. Vale, no tiene buena pinta, pero podría ser, ya sabes, parte del acuerdo en el que él dijo, de acuerdo, me iré, pero quiero que mi esposa venga conmigo también. Y ellos respondieron, de acuerdo. Y luego otra cosa que no ocurrió fue que no hubo un cambio de régimen. La gente decía, sí, hubo un cambio de régimen. No lo hubo. Porque aparte de que Nicolás Maduro fuera destituido, el régimen de Maduro siguió completamente en el poder. No cambió nada más. Ningún cambio legal, ningún cambio de gobierno y así sucesivamente. Así que todo el asunto es claramente inexplicable. Y como dije, estos observadores globalistas como John Bolton y muchos de esos analistas, comentaristas y funcionarios públicos británicos no tienen ni idea de lo que ocurrió. Realmente no tienen una explicación. Debo de haber visto, no sé, unas 10 horas de podcast con varios globalistas estadounidenses y británicos. Anthony Scaramucci, el tipo que fue jefe de campaña de Bill Clinton, ahora no recuerdo su nombre, se me escapa. Muchos de ellos, y todos están desconcertados. Many of them, and they're all at a loss. So anyway, De todos modos, sería una tontería fingir que sé de qué va todo esto. Ya que estás en Irán, diré una cosa que creo que no tiene que ver con esto. No creo que tenga que ver con Irán, porque mucha gente dice, esta es una respuesta larga, terminaré enseguida. Mucha gente dice, sí, fueron a Venezuela porque quieren asegurar el petróleo antes de atacar a Irán, porque Irán va a cerrar el estrecho de Hormuz y todo eso. Eso no tiene ningún sentido, porque la producción de petróleo de Venezuela es de menos de 1 millón de barriles al día.
Es aproximadamente el 20% de lo que era en su punto máximo. Aumentar la producción venezolana a 3, 4, 5 millones de barriles diarios llevaría al menos 5 años y muchos miles de millones de dólares en inversión. No solo eso, Venezuela tiene una posible insurgencia de hasta 3 millones de personas, además de sus unidades militares regulares. Estas personas son chavistas hasta la médula. Están motivadas, indignadas y no se van a rendir fácilmente. Así que no puedes entrar en un país e invertir 10 o 20 mil millones de dólares en la extracción de petróleo si vas a estar constantemente bajo ataque y enfrentándote a una insurgencia. Sería una estupidez pensar que vas a entrar en Venezuela y quedarte con su petróleo solo porque anticipas el cierre del estrecho de Hormuz. Eso no tiene sentido. Quiero decir, es irreal. Así que no creo que el cálculo sea, de acuerdo, vamos a derrocar a Maduro y luego atacaremos a Irán. And then we're going to attack Iran. Some people also saying like, well, there's all these C-17. Algunas personas también dicen, bueno, ya sabes que hay todos esos aviones de carga C-17 de Estados Unidos que van a Europa y al Reino Unido, llevando tropas, fuerzas especiales y armas. Sí, vale, al parecer eso es cierto, pero ya sabes, Trump también quiere quedarse con Groenlandia. El Reino Unido está un poco más cerca de Groenlandia que de Irán. Si fueran a ir contra Irán, quizás estarían enviando esas tropas y armas a Diego García o a Qatar y cosas así. Pero eso no, simplemente parece demasiado imprudente y arriesgado hacerlo. Y también sospecho que toda la historia sobre Trump intentando matar a Vladimir Putin no tiene sentido para mí. Si no por otra razón, es porque si te preguntas ¿por qué haría eso? Is because if you ask yourself why would he do that? What would he possibly gain by assassinating? ¿Qué podría ganar asesinando a Vladimir Putin? No hay respuesta a esa pregunta. Es una locura. Sería simplemente un acto malvado por el mero hecho de serlo, porque no hay nada que ganar. No es como si al eliminar a Vladimir Putin del escenario, Rusia cayera en tus manos como una fruta madura. Rusia es una nación muy sólida. Está Patrushev, está Medvedev, hay todo tipo de personas que ocuparían el lugar de Vladimir Putin. Así que para resumirlo todo, diría que no sabemos lo que está ocurriendo porque nadie parece saberlo. Pero sospecho que además de un equipo de Trump muy reducido que sabe lo que hace, los rusos y los chinos también saben lo que está haciendo Trump. Alex, creo que podemos encontrar algún tipo de pista en la estrategia de seguridad nacional de la administración Trump. En esa estrategia, básicamente hablan de centrarse en el hemisferio occidental, ya sabes. Y a partir de eso, se puede ver que quieren convencer a todos esos gobiernos de América Latina, desde Canadá y México hasta Brasil y Colombia, de que el rey son los Estados Unidos. Tienes que entender eso. Entonces, ¿cuál podría ser la solución para eso? Entrar en Venezuela, intimidar, mostrar algún tipo de fuerza. Porque al salir de Venezuela, Donald Trump me dijo algo asombroso que todavía no tengo ninguna razón para entender. No tengo ni idea de qué está hablando. Dijo, mira lo que hemos hecho en Venezuela y mira lo que Rusia está haciendo en Ucrania. En mi opinión, ni siquiera es comparable, porque la naturaleza de los dos conflictos es completamente diferente. No se trata de un conflicto entre Estados Unidos y Venezuela. No hay guerra entre ellos. Mientras tanto, Rusia libra una guerra de desgaste contra toda la OTAN, contra todo Occidente. Comparar la situación en Ucrania con lo que ocurrió en Venezuela es simplemente infantil, tan superficial cuando se observan los comentarios de Donald Trump. Por eso creo que muchos de nosotros estamos confundidos sobre lo que está ocurriendo con la administración Trump. Nima, sinceramente, he dejado de escuchar lo que dice Trump, porque me parece que muchas de sus declaraciones están calculadas para generar indignación emocional, y no soy inmune a ello. Cuando oí la noticia sobre Venezuela, estaba de viaje, pero obviamente te llega la información por todas partes. Me sentí profundamente decepcionado.
Pensé, esto es una traición total a todo lo que creíamos que representaba. Pero luego, ya sabes, Trump hace esto a propósito. Provoca que todo el mundo se altere y que todos se concentren emocionalmente en algo, mientras él hace algo completamente distinto. He notado que mucha gente se ha sumado a esta oleada de indignación, y luego empiezan a insultar a Trump y a condenarlo de todas las formas posibles, como un loco, un maníaco, un babuino de cara naranja. He oído todo tipo de cosas. Orange-faced baboon, like all kinds of things that I've heard. But you know, when you're doing that, you're not thinking and you're not analyzing. Pero sabes, cuando haces eso, no estás pensando, no estás analizando lo que realmente está ocurriendo. Intento ignorar las payasadas de Trump e intento entender qué es lo que podrían estar haciendo. Porque ya sabes, existe la posibilidad de que Trump sea un loco, ¿de acuerdo? Esa es una posibilidad. También existe la posibilidad de que de algún modo alguien haya influido en él y esté cumpliendo las órdenes de esos globalistas de todo el mundo, básicamente Wall Street y la City de Londres. Y luego está la posibilidad de que esté cumpliendo su promesa, pero de maneras que no podemos entender ni seguir. No creo que esté loco. I don't think that he's crazy. And I think I've observed certain. Y creo que he observado ciertos episodios durante la administración de Trump que muestran con mucha claridad que su equipo sabe lo que hace, al menos en lo que respecta a los Balcanes y a la guerra en Ucrania. Creo que han desempeñado un papel muy constructivo en ambos casos. Lo que está haciendo en Venezuela no puedo decirlo, pero me parece que esas declaraciones que hace. Bien, ante todo, hay que entender que Trump fue moldeado en parte por su carrera como presentador de concursos y en la World Wrestling Federation. Tal vez eso le influyera en el sentido de que cuando logras algún tipo de éxito, lo aprovechas al máximo porque quieres impresionar. Ese es el punto. Ese es el punto. That's the point. That's the point. Yeah. Sí, Go ahead. You want to impress everybody and you want to Adelante. scare your adversaries. Quieres impresionar a todo el mundo y quieres asustar a tus adversarios para que no se defiendan, para que bajen los brazos y digan, sí, señor, haremos lo que usted diga. Ahora bien, ya sabes, el secuestro de Nicolás Maduro, la gente actúa como si fuera, oh, qué operación tan precisa, quirúrgica, perfecta, qué genio, qué habilidad fenomenal. Sí, a menos que fuera un acuerdo pactado. Porque ya sabes, fuisteis allí con 4 helicópteros. Creo que eran 4, quizá más o menos, pero aún así. Y primero dijisteis que nadie resultó herido, y que no solo capturasteis al presidente, sino también a su esposa. Sacar a una persona sin que sufra daños ya es bastante complicado, y más aún a 2. Y lanzasteis bombas de 500 libras y el sistema de seguridad no se activó. Me parece muy poco probable. I find it very unlikely, so I would say most probably that was a deal. Así que yo diría que muy probablemente eso fue un acuerdo. Y luego si retrocedemos el reloj unas semanas atrás, 2 o 3 semanas atrás, en diciembre, tuvimos declaraciones de Trump. Dijo, estamos muy cerca de un acuerdo. No explicó qué tipo de acuerdo, pero dijo, estamos muy cerca de un acuerdo. Estamos hablando con los venezolanos. Y así sucesivamente. Y luego hubo declaraciones del propio Nicolás Maduro, que hablaba de sus conversaciones con Donald Trump. Y Maduro decía que no, que habían sido muy cordiales y respetuosas. Bueno, ya sabes, estaban hablando de algún tipo de acuerdo. Quizás este era el acuerdo del que hablaban. No lo sé, Nima, no más que nadie, pero creo que tenemos que intentar tomar todo el contexto posible para discernir qué está ocurriendo. Discern what's going on. And 100%, the biggest. Y al 100%, lo más grande de la humanidad con sede en la City de Londres es esta enorme red de blanqueo de dinero. Instituciones globales supranacionales que gozan de inmunidad legal absoluta y son intocables para las fuerzas del orden de cualquier país. Así que cuando la gente dice que Trump está destruyendo el sistema del derecho internacional, hay que ser riguroso al estudiar qué es y qué no es el derecho internacional. No se trata solo de, no vamos a atacarnos entre nosotros. Se trata de que existen 76 organizaciones internacionales reconocidas por los estados, incluidos bancos, incluida Gavi, ya sabes, lo de las vacunas, la Organización Mundial de la Salud, la Agencia Internacional de la Energía.
todas ellas con inmunidad total, lo que significa que sus sedes son inviolables, sus archivos son inviolables. Their archives are inviolable. You can't even go into their offices to conduct an investigation. Ni siquiera puedes entrar en sus oficinas para llevar a cabo una investigación. Y si consiguieras alguno de sus documentos, no serían admisibles en un tribunal, porque los habrías obtenido de forma ilegal, ya que legalmente simplemente no puedes. Así que gozan de inmunidad legal total y se les permite hacer lo que quieran. Me parece que Trump se ha desviado del camino porque está atacando precisamente a este enemigo. Y luego, si retrocedemos 12 años hasta 2014, tenemos a Viktor Ivanov hablando del mismo enemigo y diciendo que es el enemigo de la humanidad, que ahí está el problema. Quizá ese sea el objetivo, pero ya lo sabremos. Maybe this is the target, but we'll find out. Alex, de verdad creo que lo que está haciendo Donald Trump está generando una especie de reacción negativa. Por ejemplo, en Brasil, que sigo de cerca, conozco la sociedad, vivo allí. El problema es que la mentalidad estadounidense es totalmente diferente de la que tenemos en América Latina. En América Latina no lo llaman soccer, lo llaman fútbol. Hay que entender que este tipo de juegos, que son tan importantes en Estados Unidos y tienen tantos aficionados allí, en realidad no importan tanto a muchas personas en América Latina. Ellos quieren ver cuál es el resultado para ellos. Por eso creo que la administración Trump, todo el concepto de esta administración, no está entendiendo el punto en América Latina. Podrían construir amistades con Brasil, con Colombia, con todos estos países de América Latina, de una manera muy diferente. Parece que de algún modo, este tipo de amistad, el legado del imperio, sigue siendo tan influyente, incluso en las políticas actuales del gobierno, que no les importa a la gente de América Latina. Hay que comunicarse con esas personas, hay que llegar a acuerdos con ellas. No se puede ir y obligarlas a hacer algo, porque al fin y al cabo no se puede. Se ve lo que está ocurriendo con Rusia, con China, y con estos tipos de cambios que están teniendo lugar. Son cambios colosales y todo el mundo los está presenciando. Hay que entender que si se quiere un futuro mejor, se necesitan nuevas amistades, nuevas alianzas, no nuevos enemigos. Y se tiene siquiera en cuenta ese concepto en la administración actual. No lo veo. Ese es el problema. No lo sé, Nima, pero diré esto. Creo que depende de la gente en última instancia, del pueblo estadounidense y de la gente de países como Brasil y Venezuela, y así sucesivamente. Lo que estamos viendo ahora en Venezuela es una reacción muy fuerte y apasionada contra la incursión estadounidense y el secuestro de Nicolás Maduro. Y si millones de personas salen a las calles y dicen no, no aceptaremos esto, entonces la gente en Estados Unidos tiene que darse cuenta y decir, bueno, supongo que nos va a resultar muy difícil cambiar corazones y mentes de la manera en que empezamos, pensando que podríamos simplemente someterlos por la fuerza. Thinking that we'll just brutalize them into submission. Then you have to make nice with them because there are. Entonces tienes que llevarte bien con ellos, porque están armados, porque hay entre 1,5 millones y 3 millones de esos colectivos, que están dispersos. La mayoría son rurales, conocen sus selvas, mientras que no puedes enviar suficientes tropas a Venezuela para luchar contra ellos por la fuerza. Así que o bien tendrás que decir, vale, no podemos quedarnos con su petróleo, no podemos invertir decenas de miles de millones de dólares aquí para extraer sus recursos. Quizá tengamos que llegar a un buen acuerdo con ellos. Eso es una cosa. Y luego también hemos visto, en los propios Estados Unidos, muchas protestas en las calles de estadounidenses diciendo, no votamos por esto, estamos totalmente en contra. Y la gente de la administración Trump también va a tener que darse cuenta de eso, porque no se puede obligar a todo el mundo a someterse y llamarlos, no sé, antisemitas o como se les quiera llamar. Van a tener que tenerlos en cuenta. Creo que esto se está volviendo bastante evidente, porque en la época anterior a Internet,
antes de YouTube, antes de las redes sociales, más o menos teníamos que creer lo que oíamos en la radio o veíamos en la televisión y leíamos en los periódicos. No sospechábamos hasta qué punto llegaban a mentirnos. No sospechábamos que hubieran construido estudios enteros con equipos de efectos especiales para mostrarnos imágenes completamente falsas, como, oh mirad, los alemanes están acuchillando bebés en Bélgica. ¿Verdad? Pues bien, eso ya no funciona. Y el grado en que ya no funciona se ve incluso en lo que ellos mismos comentan. Todas estas personas, Ursula von der Leyen, Kaja Kallas, Klaus Schwab, están teniendo rabietas por la desinformación y la información falsa. Klaus Schwab, creo que esta misma semana, publicó un artículo en la revista Time lamentando básicamente que han perdido el control. No tienen control. No son capaces de aplicar políticas y llevarlas a cabo porque, bueno, ya sabes, dicen que la gente no les cree, que la confianza está rota y que la gente no puede discernir la verdad. Pero no es eso. La confianza en sus estructuras está rota y la gente sabe que no les están diciendo la verdad. En su lugar, la gente se está acercando a otras fuentes, entre ellas tu podcast, para escuchar explicaciones e información que les hacen pensar, esto suena un poco más creíble, más convincente que lo que me dicen en CNN. Así que creo que al final, el efecto completo de todo esto es que la gente ya no sigue la narrativa oficial. People are no longer falling into line with the official narrative. So when they tell them, the Russians are coming, así que cuando les dicen, los rusos vienen, supongo que tendrás que sacrificar a tus hijos, la gente no responde, sí, es mi deber patriótico sacrificar a mis hijos. Dicen, no estamos de acuerdo, no puedes tener a mis hijos, no iré a la guerra por ti, y ellos tampoco. Y ahora ven que no pueden conseguir que la población se vacune por completo. No pueden lograr que aceptemos los refuerzos semestrales o trimestrales. Nadie cree ya en la historia del clima. Naber Kerikent Rusia se sucesivamente. En el spopo of ranks de desploma de fortap irreversible. No va a volver. Israel has cratered irreversibly. It's not coming back. And so what does this mean? It means that ¿y qué significa esto? Significa que tendrán que cambiar de rumbo, porque la presión pública los está obligando. Creo que la administración Trump también tendrá que tener en cuenta esa presión. Básicamente, tendrán que llevarse bien con la gente y responder a sus aspiraciones y demandas. En el análisis final, ni siquiera es tan relevante quién es Trump. Si realmente está loco, si está comprometido, o si es una especie de gánster astuto que juega al ajedrez en 5 dimensiones. No importa. Al final, tendrán que tener en cuenta las demandas populares y orientar la política en la dirección que la gente quiere. Alex, creo que muchos en nuestra audiencia desconfían mucho de Donald Trump, porque fíjate en quién está cerca de él ahora mismo, Lindsey Graham. Cada vez que habla, Lindsey Graham está ahí. No entiendo por qué está ahí, ni cuál es el beneficio de tener a Lindsey Graham como parte de la administración. Y ya sabes, ahora está presionando para imponer más sanciones a Rusia, y Donald Trump dice, adelante, hazlo. Déjame poner un fragmento de Tucker Carlson explicando lo que está ocurriendo en Estados Unidos y lo crucial que es la situación entre Estados Unidos y Rusia. Esto es lo que dijeron. Los indicios sugieren que pronto vamos a tener una gran guerra. El presidente anunció que va a aumentar el presupuesto del Pentágono de $1 billón a $1,5 billones. Lo acaba de anunciar. Ese es el tipo de presupuesto que un país que prevé una guerra global o regional asigna a su ejército. Obviamente, nos estamos moviendo en esa dirección hacia una guerra mundial. Lo siento. Entonces, ¿cómo te posicionas ante eso? Pues miras un mapa y te preguntas, ¿qué zonas quiero controlar? ¿Dónde están las rutas comerciales? ¿Quién tiene los recursos? Y si hicieras eso, llegarías a la conclusión más evidente de todas. Estados Unidos tiene que mantener una relación con Rusia
para poder sobrevivir a algo así. Relationship with Russia in order to survive anything like that. But that's not the case in the United States. Pero ese no es el caso en Estados Unidos. Esas personas, incluso dentro de la administración Trump, no podemos ignorarlas. Supongo que lo primero que esta administración debería haber abordado era el conflicto en Ucrania. Si observamos lo que ha ocurrido desde que Donald Trump asumió el poder, el ataque a los bombarderos nucleares, luego el ataque que el gobierno ruso afirma que fue contra la residencia de Putin en Rusia, si alguien está haciendo eso, hay que reconocerlo. Hay que ver la amenaza que proviene de este tipo de movimientos. Porque de algún modo los rusos perdieron la paciencia. Alex, ¿recuerdas? Antes de febrero de 2022, Rusia hizo todo, absolutamente todo, para negociar con Occidente, con Estados Unidos y con los europeos. Perdieron la paciencia y entonces entraron en Ucrania para luchar contra los ucranianos y la OTAN juntos. Y parece que este tipo de escalada se dirige hacia el mismo tipo de desenlace. Si llegamos a ver un enfrentamiento entre fuerzas rusas y fuerzas estadounidenses, o quizá británicas, sería enorme, un caos que se descontrolaría, imposible de gestionar o de contener. Sí, pero ya sabes, yo sería muy cuidadoso con esto. Porque si Trump está aumentando el presupuesto militar de 1 billón a 1,5 billones, tenemos que ver en qué va a gastar ese dinero. Sé que, por ejemplo, el Departamento de Defensa está invirtiendo grandes cantidades de dinero, millones, decenas de miles de millones, quizá incluso cientos de miles de millones, en refinerías de metales de tierras raras, entre otras cosas. Estados Unidos ha perdido competitividad y la ha perdido frente a países como Rusia y China, ¿verdad? Y Rusia y China tienen un modelo de capitalismo de Estado, porque el Estado dice, de acuerdo, vamos a desarrollar nuestra economía en esta dirección. Y luego ellos, ya sabes, financian universidades y organizaciones de investigación y proporcionan crédito para este tipo de desarrollos. El Estado es como el capitán del gran barco. Y luego, ya sabes, río abajo del Estado, están los emprendedores. Cuando llegas al final de la jerarquía, tienes el verdadero capitalismo de libre mercado, donde las empresas privadas hacen el trabajo, pero no es algo aleatorio, está dirigido por el Estado. Así que, en última instancia, es el Estado quien asigna cantidades colosales de capital a la inteligencia artificial, la energía nuclear, la energía solar, la fabricación de automóviles y demás, ¿verdad? En China. Mientras que en Estados Unidos todo es privado, porque ya sabes, ideológicamente es la única forma de proceder en el capitalismo de libre mercado occidental. Y como resultado, ya sabes, toda la riqueza de la sociedad acaba filtrándose hacia los bancos de Wall Street. La industria se desmantela y la competitividad se pierde año tras año. Así que, si quieres revertir eso, tendrás que volver al capitalismo de Estado. Desde un punto de vista ideológico, eso es casi imposible de aceptar. Es invendible en Estados Unidos. Pero si lo presentas como seguridad nacional, patriotismo, ejército de los Estados Unidos, vamos, entonces la gente dice, vale, tenemos que ser fuertes, tenemos que ser poderosos, tenemos el mejor ejército del mundo y todo eso. Pero hay que examinar todas las partidas presupuestarias para ver a qué se está destinando realmente. Que Estados Unidos vaya a la guerra contra Rusia no tiene ningún sentido. Sería completamente suicida. ¿Y para qué? Vas a conquistar Rusia y adueñarte de ella. Y si lo hicieras, ¿qué pasaría entonces? Tendrías que 140 o 150 millones de rusos que no te quieren allí. Napoleón lo intentó. Hitler lo intentó. ¿Por qué? ¿Cuán estúpido hay que ser para convertir eso en tu política? Y no lo olvidemos. ¿Qué fue hace 3 semanas? Kirill Dmitriev. Sí, Kirill Dmitriev estaba en Florida y todos prácticamente se daban palmadas diciendo que no iba a haber guerra,
que estaban de acuerdo en todo tipo de cosas. Y ahora, de repente, Trump intenta matar a Putin y tomar el control ruso. Vale, sanciones. A los rusos no les importa. Okay, sanctions, Russians don't care. Russians literally don't care. Sanction away. A los rusos literalmente no les importa. Que impongan sanciones no nos hace daño. Con el tiempo, todas las sanciones contra Rusia acabarán siendo levantadas. Así que, hasta cierto punto, todos esos pequeños dardos lanzados en su dirección no importan. Y luego, lo último, la razón por la que quiero ser muy prudente antes de estallar en una indignación moral contra Trump es esto. Si es fiel a su intención declarada de atacar a esas oligarquías financieras de Wall Street y de la City de Londres, tiene que ocultar su juego. No puede hacerlo abiertamente, no puede ponerlos en alerta. Así que diría, imagina que vivieras en un pueblo que fue brutalizado por una especie de mafia, ¿verdad? Obligaban a todo el mundo a pagar dinero por protección. They were forcing everybody to pay protection money. They were, I don't know, brutalizing their children. Estaban, no sé, maltratando a sus hijos, a sus mujeres y demás. Y esa turba es demasiado poderosa para que alguien del pueblo pueda acabar con ella. Entonces, alguien dice, vale, tenemos que acabar con ellos. Pero antes de poder hacerlo, tenemos que infiltrarnos en su organización, ¿verdad? Eso es lo que hacen los policías encubiertos. Un policía encubierto tiene que entrar en la organización para conocer sus debilidades, averiguar quiénes son las piezas clave, quiénes son los más poderosos, y así sucesivamente. Y para lograrlo, tienes que ganarte su confianza. Así que en cierto momento, tu policía encubierto va a parecer más sucio que el pecado a los ojos de cualquiera que lo observe desde fuera. Pero si lo eliminas, acabas de sellar tu esclavitud a esa turba, ¿verdad? You've just cemented your slavery to this mob, right? He's your only hope of salvation. Él es tu única esperanza de salvación. Así que diría que hasta que estés seguro de que Trump es tu enemigo, mi posición es que soy agnóstico. Creo en la gente, en el pueblo estadounidense, en el pueblo ruso, en el pueblo venezolano y así sucesivamente. Creo que la gente colectivamente tiende a avanzar en la dirección correcta. Cuando se trata de políticos, es muy difícil estar seguro. Me llevó mucho tiempo darme cuenta de que Putin es un actor positivo en los asuntos mundiales. Y con Trump tengo que decir que soy agnóstico, porque no lo sé, porque él se asegura de que nadie lo sepa. Y luego un día, ya sabes, reduce el calendario de vacunación en Estados Unidos de unas 70 a, creo, 55 vacunas. Bueno, me parece estupendo. Well, I think that's great. And now he's going to Davos, where he's going to say that Y ahora va a Davos, donde va a decir que vamos a prohibir que las corporaciones sean propietarias de viviendas unifamiliares. Bueno, eso es algo bueno, ¿no? Porque dijo que la gente vive en casas, no las corporaciones. Así que hay muchas cosas que está haciendo que me dan esperanza de que está haciendo algo correcto y positivo para el pueblo estadounidense. Y por eso me resulta muy difícil pensar luego, sí, y entonces va a empezar la Tercera Guerra Mundial contra Rusia, intentar asesinar a Putin y cambiar el régimen en Irán, y todas esas locuras que ni siquiera son capaces de hacer. Y además, ¿por qué harías eso? Así que, ya sabes, antes de colgar al policía encubierto, al menos asegúrate doblemente de que es un jugador sucio y no quizá tu posible salvación. your potential salvation. There is a concept, Alex, that may say Hay una idea, Alex, que dice que Irán y Rusia, quiero decir China, deberían tener menos miedo de Estados Unidos que los países dentro de la OTAN. Ya sabes, con el movimiento sobre Groenlandia, con el movimiento sobre Canadá de alguna manera, el gobierno británico está tan asustado. No hablan de ello, pero se nota que están realmente preocupados por lo que podría pasar con Canadá a largo plazo o por lo que podría ocurrir con Groenlandia. ¿Cómo ves la política interna de la OTAN? ¿Cómo ves el proceso de comunicación entre los países de la OTAN, Estados Unidos y los europeos, en lo que respecta a Groenlandia? ¿Y cómo ves la evolución de la OTAN con el paso del tiempo? Do you see NATO going on as time goes by? Creo que todo se está desmoronando, Nima. Y creo que acabamos de tener a los tres chiflados en París firmando algún tipo de compromiso con Ucrania.
to Ukraine. Qué raro. It looks like people propping up a corpse. Parece gente sosteniendo un cadáver. Ya sabes, como cuando cogen un cadáver y lo apoyan sobre unos palos para que todos crean que sigue vivo y puede luchar. Pero creo que está perdido y sin esperanza. Y ahora todo el mundo dice algo como, oh bueno, si Trump toma Groenlandia, eso será el fin de la OTAN. Trump está tomando Groenlandia y no está bromeando con eso. Y creo que también va por Canadá. Y ya sabes, de nuevo, habrá gente que diga, bueno, está destrozando el sistema del derecho internacional, el orden basado en normas, bla, bla, bla. Pues bien, el actual orden basado en normas está tan profundamente podrido hasta la médula que necesita ser derribado. De verdad, tiene que reformarse a fondo. Y si Trump está haciendo eso, entonces quizás sea un paso en la dirección correcta. Maybe it's a step in the right direction. If he's doing it in cooperation with the Russians and the Chinese. Si lo está haciendo en cooperación con los rusos y los chinos, entonces estoy doblemente seguro de que es un paso en la dirección correcta. Porque ya sabes, hay que empezar a aprender sobre la naturaleza del dinero y el crédito. Hay que empezar a aprender sobre la naturaleza de los centros fiscales extraterritoriales. Hay que aprender sobre el significado del blanqueo de dinero, que no en vano se llama la madre de todos los delitos, porque hace posibles todos los demás. Les da beneficios. Si el crimen no diera beneficios, gran parte de él desaparecería. Pero son los bancos que blanquean dinero los que se aseguran de que sí los dé, y es una enorme fuente de fondos para ellos. Y luego, ya sabes, creo que tenemos que aprender mucho más sobre las organizaciones globales que gozan de inmunidad legal absoluta en todo el mundo. Y muchas de ellas son bancos, y muchas otras son organizaciones relacionadas con la regulación de la agricultura. Organizations that have to do with regulation of agriculture, and a lot of them are organizations that have to do with regulation of. Y muchas de ellas son organizaciones relacionadas con la regulación de la salud pública, las vacunas y demás. Y son literalmente intocables. Eso también forma parte del derecho internacional. Y si no puedes tocar a los criminales, entonces estás a su merced. Un caso muy concreto es con lo que empezamos, Canadá. Porque ya sabes, en Canadá tienen algo llamado la regla Stinchcombe, que dice que si investigas a un traficante de drogas en Canadá, las autoridades deben informarle de que está siendo investigado, de que es el objetivo de la investigación, supuestamente por razones de equidad y derechos humanos y todo eso. Pero eso significa que, aunque Canadá sea un componente enorme del contrabando de drogas, personas y armas hacia Estados Unidos, nadie en Canadá es acusado. Nobody in Canada got charged. Even though they busted TD Bank for laundering, even though they busted Aunque atraparon al TD Bank por blanqueo de dinero, aunque desmantelaron un superlaboratorio en Columbia Británica, nadie fue a prisión. Y las autoridades canadienses están bloqueando sistemáticamente los intentos estadounidenses de investigar y desmantelar estas redes. Lo que significa que si se sigue la vía legal, uno queda simplemente a merced de estas bandas criminales. Y para entender lo grave que es esto, Nima tiene muchísimas características en común con las guerras del opio. Las guerras del opio destruyeron China a partir de la década de 1830 y luego la sometieron a un siglo de humillación. China era entonces la principal superpotencia económica mundial, una civilización de 6.000 años que fue derribada por las guerras del opio, llevadas a cabo por los británicos, por el Imperio Británico. Conducted by the British Empire. And today you have in the United States from the. Y hoy en Estados Unidos, desde el norte y desde el sur, están prácticamente rodeados por estas bandas que están inundando el país con millones de migrantes ilegales y con océanos de metanfetaminas, fentanilo, marihuana y todo tipo de drogas procedentes de laboratorios en Canadá. Y si uno observa cómo están las calles de las ciudades estadounidenses, no hace falta ser un genio para darse cuenta de que Estados Unidos está siendo el objetivo de una guerra del opio del siglo XXI. Y sus manos, bueno, en el sentido legal, las manos de las autoridades estadounidenses están atadas. No pueden defenderse de esto. Así que tenemos que tener todo eso en cuenta antes de colgar a la gente encubierto que podría estar, ya sabes,
llevando a cabo algún tipo de plan para desmantelar estas organizaciones. Scheme to take these organizations down. Yeah. Thank you so much, Sí. Alex, for Muchas being gracias, here. Alex, por acompañarnos hoy. Siempre es un placer. Lo he disfrutado mucho. La conversación me ha parecido muy productiva. Productive, in my opinion. Well, let's find out, Nima. You know, again, I'm Bueno, agnostic. vamos a averiguarlo, Nima. Ya sabes, de nuevo, soy agnóstico. Creo que solo el tiempo dirá si tengo razón o no. Presta atención a los podcasts británicos, a las entrevistas británicas, a los medios británicos. Presta atención a los funcionarios europeos. Presta atención a lo que dicen los rusos y los chinos. Porque si Trump se desvió, se notará. Y entonces la gente en Londres, París y Bruselas estará muy, muy contenta con Trump. Creo que pasará bastante tiempo antes de que realmente lo sepamos con certeza. A lot of time will pass before we really know for sure. Yeah, exactly. Sí, exactamente. Un gran placer, Great Alex, pleasure, como Alex, siempre. as always. Greetings to Saludos a todos y gracias por invitarme, Nima. Nos vemos pronto, Alex. Alex. Adiós. Bye bye.